Bueno, eh, es un gusto también presentar el trabajo de Abel, que viene, la verdad, trabajando hace tiempo en este tema y lo viene haciendo a través de la empresa, que en realidad es una cooperativa, trabaja en forma cooperativa que se llama Carbón Vivo. Y les pido un segundo porque, si bien conozco la presentación, porque no es la primera vez que la veo, le pedí a Abel que por favor me diera algunos puntos de mensaje que quería que sí o sí lo tuvieran. Principalmente, ellos son una cooperativa que se dedican a desarrollar productos para mejoramiento de suelo y para aportar soluciones de cambio climático a través de ese mecanismo. Ellos han hecho trabajos, como ven en las fotos, justamente en estos rubros, en lo que es producción de flores y plantas ornamentales, en lo que es la parte de árboles y en la parte de cultivos, con un muy buen conocimiento de los temas agronómicos y de suelo que intervienen en el tema. Ya tienen producto en el mercado, productos orientados específicamente a esos usos. También los han probado y aplicado y han hecho estudios y mediciones importantes que vamos a ver ahora algunos casos a continuación. Y de nuevo, trabajan con un objetivo de producir un producto de muy alta calidad, con una calidad muy controlada, asegurándose, digamos, que los resultados que prometen son los que finalmente se dan en el cultivo. Esta es una prueba que han hecho y unas mediciones que hicieron respecto al manejo de agua y el tema de movimiento de nitratos en el suelo, con mediciones, con sensores tanto de agua como de nitratos. Y lo que es interesante de este gráfico que vean, hay varias cosas. En el gráfico de arriba se refiere a la parte de manejo de agua. Son dos tratamientos. El tratamiento en naranja es compost solo. El tratamiento creo que es un azul, eso, es compost con biochar, ¿sí? Y lo que se mide en este caso es la presión a la cual hay que extraer el agua o habría que extraer el agua en cada caso. Por lo tanto, cuando la curva sube es que el suelo está más seco y cuando la curva baja es que se humedeció. Entonces, lo que se ve en este gráfico es que consistentemente a lo largo de todo el cultivo el compost con biochar mantuvo un nivel de agua que en ningún caso superó los 20 bares de necesidad de presión de extracción. Desde el punto de vista agronómico, digamos, las distintas especies tienen distintas capacidades de trabajar y de extraer agua a distintas presiones, ¿no? Obviamente las plantas de climas más desérticos son capaces de extraer agua a más alta presión, y las plantas que cultivamos normalmente dependemos del agua y de las lluvias mayormente. En España se siembran 17 millones de áreas de cultivo, de hectáreas de cultivo por año, de las cuales 80% son en secano. 20% es en regadío, que es muy importante, pero 80% se hace en secano. Entonces, el manejo correcto de la capacidad de retención hídrica del suelo se torna cada día más importante y estas mediciones lo demuestran, ¿no? Cuando la curva baja, como le decía, evidentemente es porque llovió, ¿sí? Entonces la curva de arriba baja, pero al poco tiempo obviamente el agua se consume o se evapora y vuelve otra vez a los 40 bares, ¿no? A los 40 bares, y el que tiene biochar sigue con 20 bares y por lo tanto con más agua disponible para la planta en el suelo, ¿sí? Uno de los efectos que creo que todos estamos convencidos que tiene el biochar es la posibilidad de darnos la alternativa de ser más resilientes durante periodos de sequía, ¿sí? por un mejor manejo del agua. Y por lo tanto dar la oportunidad de que los cultivos lleguen a tener rendimientos aceptables a pesar de eso. Después en el gráfico de abajo ven que lo que se midió es la pérdida de nitrato con sondas de nitratos en suelo. De vuelta es el mismo caso con compost solo y compost con biochar, y evidentemente en la curva verde de abajo ven como se ha perdido menos nitrato en los compost que utilizan biochar en la mezcla.
De nuevo acá, cuando la curva sube, ven el caso ahí que llega como a 2000 y pico. Eso es coincidente con la curva de arriba, con la precipitación. Si ustedes ven, en el momento que se produce la precipitación, aumenta la pérdida de nitratos, más en el tratamiento que tiene compost solo que en el tratamiento que tiene compost con biochar. Y lo que se buscaba en estos casos, obviamente, es demostrar que el biochar potencia sin duda el funcionamiento del compost. Y otro concepto que me atrevo a agregarles en esto es que la aplicación sostenida de biochar en el tiempo estamos agregando carbono resiliente en el suelo y que en realidad es una inversión, porque a la larga aumentar el contenido de carbono y mejorar la microbiología de un suelo nos va a permitir tener que aplicar menos compost. Entonces, yo sugiero que cuando se hacen los estudios de uso de compost y compost contra biochar, no se utilice un solo año, porque en realidad el efecto se prolonga durante bastante más tiempo. Entonces, por lo menos habría que tomar un ciclo de carbono de unos 5 o 6 años y comparar los costos de aplicación en los dos casos, ¿no? Entonces, no es solamente muchas veces fijarse en el costo del producto, sino en cómo se aplica y los efectos que produce en el tiempo. También tenemos del otro lado las necesidades económicas de los cultivos y de algunos agricultores y algunas cadenas de valor hacen muchas veces que este tipo de inversiones puedan o no ser rentables, y ahí es donde tenemos que trabajar, digamos, en entender qué problema buscan solucionar. El procedimiento que usan, obviamente, es basándose en análisis de suelo. Las enmiendas y los biofertilizantes se diseñan en función de los cultivos y de las condiciones del suelo, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de llegar a muchísimas herramientas que nos permiten medir cosas y conocer cosas a medida que los cultivos avanzan, y podemos diseñar las cosas de antemano. Entonces, podemos tener la precisión de diseñar biofertilizantes específicos. Y también hacen a posteriori el seguimiento del impacto de la aplicación de sus productos. Este es un gráfico en donde lo que midieron es lo que hablaba antes, agua disponible, ¿sí? Capacidad de campo es la cantidad de agua que el suelo puede sostener una vez que drenó toda la que le cayó, ¿no? Es cuando la esponja queda llena, digamos, y ya no cae más agua. El punto de marchitez es cuando la planta ya no tiene forma de extraer más agua, y la diferencia entre los dos es el agua útil que dispone. Entonces, en este gráfico lo que se ve es que los tratamientos que tenían compost con biochar, que son las barras en verde, tienen mucha más capacidad y mucha más agua útil disponible. Y eso tiene que ver con lo mismo que se hablaba en el gráfico anterior respecto a la posibilidad de saltear periodos de sequía. Además del dato en sí, que es interesante que sean producidos en cultivos que se midieron acá en España, creo que es importante, digamos, que se conozca que toda esta información científica que han presentado algunos ya antes existe, es conocida, y que lo importante, digamos, es resaltar el trabajo de estas empresas, digamos, que estamos tratando, me incluyo, de desarrollar y de empujar esto como solución. Tenemos 17 millones de hectáreas sobre las cuales trabajar, ¿no? Es una hectárea, y cualquier medición de potencial consumo de biochar y de mercado da unos números bastante altos y astronómicos, diría en un caso. Lo que es interesante, yo no sé, en este caso hay un video asociado a no sé si lo podés mostrar ahora, creo que está en la presentación. ¿Sí? El audio no lo podés poner, ¿no? Si no, se los explico. Bueno, ahí tienen el texto. Esta es una plantación de árboles en Barcelona hecha para la AMB. Es un grupo de árboles que se plantaron con el producto Arbochar de carbón vivo. Estos de la izquierda que se muestran ahora se plantaron hace 3 años, los anteriores hace 1 año. ¿Sí? O sea, tenían 3 años de antigüedad estos y los anteriores tenían 1. Los de 3 años de antigüedad sin biochar son más pequeños y requerían muchísimo más riego durante el verano que los otros. Los que tenían biochar se regaban una vez cada 3 semanas, y los que no tenían biochar había que regarlos una vez por semana. Incluso los que tenían biochar no necesitaron riego durante el invierno. Y
y la diferencia en la copa y en el tamaño de los árboles, en el crecimiento anual, creo que los sin riego habían crecido 1 centímetro de diámetro, los otros habían crecido 4. O sea que estos son usos concretos en nuestras ciudades hoy en día. Por eso el mensaje del principio que les quise dar es, bueno, el biochar existe y ya hay mucho trabajo en esto, así que esperamos que el entusiasmo de las empresas que trabajamos en esto los contagie y participen cada vez más. Gracias.